Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 23. El pensamiento de un niño del pueblo de origen. No te pediré lo imposible, como que confíes en mí de todo corazón. Pero quiero que sepas que soy una persona que paga adecuadamente si les pido algo. Cuando la mujer humana que nos trajo Tornsan dijo eso, pensé, por supuesto, no tengo intención de confiar en ella de todo corazón. Confiaba en Tornsan, pero siempre tuve la preocupación de que esa mujer lo estuviera engañando hábilmente. Si las cosas hubieran seguido así, todos habríamos muerto, así que solo intentamos confiar en lo que dijo Tornsan como una apuesta, y habíamos hablado entre nosotros de que si las cosas se ponían feas, huiríamos. No hay nada más difícil que vivir como un mendigo en esa ciudad, temiendo morir en cualquier momento, es mejor que morir de hambre. Parece que nos harán trabajar en un nuevo pueblo, pero he oído que nos darán comida. Si eso es cierto, solo con eso ya era mucho mejor que antes. Seguí desconfiando incluso después de llegar al pueblo. Porque era una persona con el pelo, la cara, la piel y los dedos tan limpios. Cuando nosotros, sucios, vivíamos escondiéndonos de la gente, ella estaba vestida de una manera mucho más limpia que aquellos a quienes evitábamos. ¿Realmente una mujer así nos salvaría? Tenía miedo. Siempre desconfié. Tal vez nos estaba engañando para reunir niños demonios y venderlos. O tal vez nos usaría para algo malo. Porque nos daban comida 3 veces al día, ropa decente y hasta una casa con paredes y techo, seguro que había algo detrás. Aunque decían que nos darían comida a cambio de trabajo, eran cosas tan sencillas que pensaba que era mentira. Ciertamente, al final del día estaba agotado, pero solo eso, no me hacían hacer cosas irrazonables ni cosas crueles o dolorosas. Esto es demasiado sospechoso. Incluso ese trabajo era solo trabajar en el campo usando magia de mejora corporal, que es demasiado débil para un demonio, o una fuerza que ni siquiera se puede llamar magia, que solo mueve objetos, algo que cualquier demonio podría hacer. Y sin embargo, cada vez, esa mujer, Lady Remilia, me elogiaba hasta el hartazgo. Es increíble. Ni siquiera un adulto humano podría arar un campo tan grande en medio día. Esto no es nada increíble. No puedo derrotar monstruos y proteger a todos como los señores demonio, soy un fracaso como demonio. De hecho, era así. Para usar magia, que pueda matar monstruos, se necesita talento. Sin eso, incluso si tienes un gran poder mágico en comparación con los humanos, a lo sumo, solo puedes usar mejora corporal o magia débil como yo. Incluso esa mejora corporal no es algo tan útil como para poder concentrar la fuerza hábilmente al luchar contra monstruos. Si usaras la mejora corporal tranquilamente frente a un monstruo, te matarían primero. Los demonios mayores que han venido aquí y se han convertido en aventureros parecen estar usando eso de alguna manera para derrotar monstruos. Cuando escuché que usaríamos este débil poder mágico para cavar la tierra y trabajar en el campo, pensé, vaya, así que esto que no puede derrotar monstruos tenía un uso, pero eso fue todo. No es así. Solo hay personas que son buenas derrotando monstruos y protegiendo a todos, y personas que son buenas arando campos y produciendo alimentos para todos. No hay uno que sea superior o más importante que el otro. En el mundo demoníaco, desde que nací, no pude vivir normalmente en la miasma del mundo demoníaco. Vine a este país por la teletransportación de Lady Mystery, y pude moverme como un humano normal, pero el hecho de que no podía vivir sin la ayuda de otros demonios mayores, Tornsan y otros, no cambió. Por eso, aunque me sentí feliz porque era la primera vez que me elogiaban y me reconocían, me dije a mí mismo una y otra vez, no debo pensar así. Últimamente, he estado pensando, parece que no nos van a vender. Mis compañeros que vinieron aquí conmigo también lo dijeron. También está el hecho de que Tornsan nos regañó diciendo, si Lady Remilia fuera una persona que pensara así, no gastaría tanto dinero y esfuerzo en ustedes. Ciertamente, para alimentar a niños que van a ser vendidos, la comida es buena, el lugar donde viven es decente y tienen ropa. Y que nos enseñen a leer y escribir, y a calcular durante el trabajo en el campo, porque será útil cuando crezcan y elijan un trabajo, es realmente extraño. Por eso, he llegado a pensar que esta persona,
Lady Remilia es digna de confianza. Esta persona no nos venderá solo porque somos demonios. No se aprovechará de nosotros por ser huérfanos, ni nos hará hacer trabajos peligrosos o difíciles por un puñado de trigo. Piensa en lo que se puede hacer con la mejora corporal, que no tenía uso, y me crea un trabajo en el que puedo ser útil para todos. Así que, de ahora en adelante, tengo que seguir siendo considerado útil para poder seguir recibiendo trabajo y comida. Por eso, cuando el pequeño parecía enfermo, me asusté y pensé que tenía que hacer algo. ¿Qué hago? Si causo problemas por esto, si piensan que soy una molestia por poder trabajar en el campo usando magia porque soy un demonio, por esta pequeña habilidad que tengo ahora, me desecharán de inmediato. Porque si puedo vivir en un pueblo tan bueno, hay muchísimas personas que querrían ocupar mi lugar. Lady Remilia podría elegir a muchísimos aldeanos que no causaran tantos problemas. Me estremecí. Si me expulsaban de este pueblo, tendría que volver a esa vida de miedo a morir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El tiempo pasaba mientras dudaba, y recé para que mejorara mientras tanto, pero el pequeño no dejaba de toser. Se fue debilitando cada vez más. Así que, al no poder hacer nada y moverme solo cuando me asusté de que el pequeño pudiera morir, terminé yendo a inclinar la cabeza cuando ya era lo peor. Si se lo hubiera dicho a todos por la mañana. Si hubiera dicho, creo que no es un resfriado común, pidamos a Thornsan y a Lady Remilia que hagan algo, tal vez se habría curado antes de empeorar tanto. Pequeño, lo siento. Aunque empeoró por mi miedo, todos fueron a pedir ayuda conmigo. Me odio a mí mismo por volver a ser una carga inútil, y no se me ocurren otras palabras que, lo siento, lo siento. Pedir ayuda a un humano debe haber sido tan aterrador como entregar tu vida. Gracias por confiar en nosotros. Así que, cuando me dijeron eso sin regañarme ni una sola palabra. No entendí lo que me dijeron, lo escuché pero no lo entendí. Pero cuando me di cuenta de que no estaban enojados, y no me desecharían por ser inútil, lloré tanto que ni siquiera pude dar las gracias correctamente. Lady Remilia nunca se fijó en si era útil o no desde el principio. Aunque me disculpé, Lady Remilia solo dijo, no tienes nada por lo que disculparte, pero como realmente lo pensaba, dejé de disculparme. Así que, en cambio, pensé, voy a ser útil para Lady Remilia. Con la disculpa de ese día en mi corazón, aprendo todos los días y hago el trabajo que puedo hacer. No era el sentimiento de urgencia de, tengo que ser útil para no ser abandonado, de cuando recién llegué al pueblo. Me sentía muy orgulloso de mí mismo por poder pensar de todo corazón, quiero ser útil para esa persona.